Grabando. Muy buenos días, jóvenes. Espero que se encuentren bien. Por una cosa meramente un lapsus, enviamos el enlace hoy día temprano en la mañana, o sea, se nos había escapado. Ese enlace tendrá la idea de que sea un enlace permanente, o sea, todo aquel que se quiera conectar podrá hacerlo a través de este mismo link por Zoom. Independiente de ello, igual vamos a ir enviando recordatorios, pero va a ser este mismo link. Y por otro lado, vamos a copiar este mismo enlace al aula virtual para que puedan acceder a través de él, ¿ya? Así es que es un poco para ir normalizando la dinámica de funcionamiento para lo que son nuestras reuniones. Bueno, la semana pasada comenzamos a describir lo que era el tejido óseo. Y hoy nos corresponde abordar el tejido cartilaginoso. Antes de ello, no sé si alguien tiene alguna duda conceptual referente a los aspectos que hemos conversado en cuanto al tejido óseo. Si hay alguna pregunta, la pueden hacer ahora o bien después presentarla al momento del taller o por correo electrónico. Bueno, el doctor Moreno ahí nos compartía que había dejado a disposición en el mismo aula virtual un apuntes para que puedan ahí apoyarse, que está en el marco de todos estos mismos conceptos que nosotros estamos desarrollando. Así que ahí pueden tomarlo como referencia al momento de ocupar su tiempo de estudio. Bien, pues vamos a iniciar ahora la presentación del día de hoy. Hoy nos corresponde abordar el tejido cartilaginoso. El tejido cartilaginoso es parte de los que se reconoce como tejido de sostén y es una variante de tejido conectivo. Tejido conectivo, recuerden que se caracteriza principalmente tanto por las particularidades que puedan disponer sus células como del material que ellos están secretando en este medio intercelular, sustancia fundamental como se le suele decir, y lo importante de que el componente fibrilar que permite darle gran identidad al tejido en sí mismo. La semana pasada iniciamos este proceso de descripción con lo que veíamos en el tejido óseo y reconocíamos los momentos de secreción del osteoblasto, cómo se secretaba esta matriz de colágeno tipo 1 y que terminaba mineralizándose para conformar gran parte de las características que uno ve en el tejido óseo. Y a esto también le agregamos otras células que son parte de la descripción morfológica que uno se encuentra al momento de entender la dinámica y funcionamiento del tejido óseo. Hoy nos corresponde abordar el tejido cartilaginoso. El tejido cartilaginoso es como se le llama técnicamente a los cartílagos, ¿cierto? Em, y este tipo de tejido lo encontramos siendo parte estructural de numerosas estructuras, mucho menos sí que lo que uno ve en el hueso, pero es interesante reconocer cómo ayuda a darle conformación a elementos como el pabellón auricular, ciertos huesecillos del oído incluso, el ápice de la nariz, el cartílago de la tiroides, cricotiroideo, ¿cierto? Diferentes anillos bronquiales y otros elementos más que son parte constitutiva de lo que va a ser este tejido. A medida que vayamos avanzando en el relato, se van a dar cuenta que van a compartir ciertas características en cuanto a la organización arquitectónica del hueso, pero obviamente van a ser algunas nomás. Nosotros vamos a estar señalando ahí justamente cuáles son las características comunes y cuáles son las propiedades distintivas. Y también señalar que igual es una célula secretora, va a seguir secretando colágeno, pero esta vez es colágeno tipo 2 la célula que más lo va a caracterizar. Y también si es una matriz proteica, ya no va a ser la mineralización lo que le va a dar la principal característica, sino que alta capacidad de hidratación. Entonces, es una matriz proteica que se carga mucho con agua y eso es básicamente en síntesis lo que vamos a ir viendo durante la mañana. La mañana en sí la vamos a dividir en dos momentos. Uno, la presentación en PowerPoint que vamos a iniciar ahora, a continuación. Y la segunda, vamos a hacer un esquema, una actividad de dibujo nuevamente, para representar las características generales de la articulación sinovial, que igual es relevante para entender varios aspectos mismos funcionales del mismo cartílago, así como también la relevancia que permite que el sistema locomotor, el el tejido óseo pueda funcionar gracias a las particularidades que tiene también el tejido cartilaginoso ubicado estratégicamente en ciertas partes
de la articulación. Así que vamos a compartir pantalla ahora y vamos entonces al PPT. Ya. El tema de ahora entonces corresponde al tejido cartilaginoso y como habíamos señalado, esto lo encontramos siendo parte estructural de varios elementos. Aquí vemos cómo se caracteriza elementos cartilaginosos propios del ápex de la nariz y también lo vamos a encontrar recubriendo muchas de las articulaciones que nosotros tenemos en nuestro cuerpo. Aquí, por ejemplo, tenemos la recreación del cóndilo mandibular con todo lo que implica la cavidad articular del hueso temporal, ¿cierto? Aquí está el elemento hueso temporal, obviamente la fosa glenoidea y todos estos elementos que ustedes ya están aprendiendo. Pero para que ocurra el proceso de articulación, debe de haber un recubrimiento eh, con una estructura de cartílago, ¿ya? Y ese cartílago entonces es la que al fin y al cabo va a permitir que esto se desarrolle de manera óptima. Acá tenemos otro recubrimiento articular donde vemos cómo esta cabeza de este cóndilo del fémur calza con la cavidad glenoidea de esta zona y nuevamente en este color medio morado, medio violeta, encontramos entonces el recubrimiento que representa las características del tejido cartilaginoso. Y es ahí donde se ubica entonces el tejido cartilaginoso en gran parte de la economía del cuerpo y que siendo tan delgado va a permitir que cumpla importantes funciones para el normal funcionamiento de la articulación propiamente tal. Em, la célula que caracteriza en la matriz, que es lo que estamos viendo en esta microfotografía, se llama condrocito. Y dado que es tejido conectivo, no podemos dejar de considerar lo que es la forma celular con el medio en el cual se desempeña o se desenvuelve y al final el medio que mismo está produciendo. Entonces vamos a dar cuenta que esta célula eh, y el medio en sí que lo compone es lo que le va a conferir las propiedades principalmente de resistencia ante fuerzas compresivas. Esa es quizá una de las principales características que tiene. Y esto es una capacidad dada principalmente por la alta capacidad de hidratación que tienen las proteínas que lo componen. Si bien acá nosotros estamos haciendo una descripción del componente proteico que caracteriza principalmente a los cartílagos, nos vamos a dar cuenta que está presente el colágeno tipo 2, otras proteínas como la elastina y también proteoglicanos, los cuales son estos últimos los que van a permitir la alta capacidad de hidratación que en sí va a tener. Esto que vemos acá es lo que regularmente se señala para describir de manera general los diferentes tipos de cartílago. Sin embargo, después vamos a encontrar que hay cierta variedad, cuya variedad, valga la redundancia, va a estar dada principalmente por los componentes proteicos, pero básicamente estas son las estructuras que regularmente uno observa y es lo que se toma como referencia al momento de describir las generalidades de los cartílagos. En la organización arquitectónica nos vamos a dar cuenta que hay una estructura principal que podríamos considerar que se encuentra compuesta de hartas células y una matriz que parece bastante como una estructura media como gel. Da la impresión que eso no estuviera recordando. Y en la periferia y en el contorno de ello vamos a encontrar otra estructura en el cual se encuentra inmediatamente por fuera y que corresponde al pericondrio. Una estructura similar a lo que habíamos visto nosotros a nivel del tejido óseo, y que de algún modo vuelve a repetirse esta estructura de un tejido conectivo con una matriz más densa, pero rodeada con una estructura más bien fibrosa y celular que corresponde en este caso al pericondrio, ¿ya? El tejido cartilaginoso es un tejido avascular, es decir, que no carece de una irrigación directa a la matriz propia. La forma en la cual asegura su nutrición y de algún modo busca proveer a las células de los elementos para que puedan cumplir con su metabolismo viene del pericondrio. Entonces el pericondrio, junto con toda una estructura fibrosa que aporta también componentes de lo que es la estructura
para lo que será, digamos, la composición de la matriz puramente tal, es donde se disponen también los vasos sanguíneos que van a asegurar la nutrición de toda esta matriz. Entonces, el tejido cartilaginoso es un tejido avascular, a diferencia de lo que veíamos en el tejido óseo. En el tejido óseo, la estructura está intensamente vascularizada. Se recordarán de la disposición laminillar, cómo cada osteona se organizaba en torno a un vaso sanguíneo, en el hueso compacto. Aquí vemos que esa estructura no existe, no hay tampoco vasos sanguíneos que atraviesen esta matriz, sino que todo viene desde el pericondrio, en cuanto a lo que significan los elementos nutricionales, ¿cierto? Acá, un poco para empezar a hacer el inicio de la actividad descriptiva, ¿ya? El doctor Moreno señalaba la relevancia de los stem cells, ¿cierto? Como elemento orientador para iniciar la descripción de esto. Y vamos a dibujar un stem cell por acá, ya como por fuera, ¿ah? Recordemos que el stem cell en sí tiene una estructura similar a lo que uno podría bien entender como un tipo de célula mesenquimática. Es un tipo de célula mesenquimática, es una estructura que tiene una, un espíritu como de célula de fibroblasto, vamos a dibujarlo así más o menos estrellada, ¿cierto? Vamos a tratar de que esto corresponde, esto no es un vampiro, vamos a suponer que esto corresponde a la stem cell, ¿ah? Y la stem cell es una célula entonces que tiene la capacidad de multiplicación y de diferenciación, es una célula madre. Y al ser una célula madre, tiene la información suficiente para que se pueda diferenciar en las diferentes células que caracterizan el tejido conectivo. En lo que nosotros llevamos hasta acá visto, podemos encontrar lo que se diferencia en fibroblasto, en célula osteoprogenitora, y desde acá también podemos encontrar elementos para que empiecen a diferenciarse en las células que van a dar origen a lo que es el tejido cartilaginoso. Vamos a partir describiendo la célula, el pericondrio. El pericondrio, de manera muy similar a lo que veíamos en el tejido óseo, se compone de una estructura fibrosa y una parte celular. La parte celular recibe el nombre también de capa condrogénica. Y solo también basta con entender el concepto etimológico, la raíz etimológica de la palabra, nos damos cuenta que es la capa responsable de la generación del material cartilaginoso, por lo menos en la parte celular, ¿ya? Entonces, vamos a darnos cuenta de que vamos a tener entonces una capa celular y una capa fibrosa. En la capa celular o capa condrogénica vamos, vamos a reconocer la presencia de la célula condrogénica. La célula condrogénica es una célula en forma de uso. Recuerden, cuando hablamos de uso nos referimos a que tiene los extremos en punta, de núcleo más bien redondeado, escaso citoplasma, y que esta célula, la célula condrogénica, deriva de la célula mesenquimática, ¿ya? Entonces, esta stem cell, ¿ah? Que el doctor estaba señalando, entonces corresponde originariamente a una derivación de ella, a una diferenciación que está ocurriendo de esta, y esta célula, la célula condrogénica, es la que tiene la capacidad principal de multiplicación celular. Entonces, es ella la que va a ser, digamos, la principal responsable de mantener el número de células en esta zona, ¿cierto? La capa condrogénica, dado que es una célula principalmente de aspecto blástica y que entonces va a ayudarnos a mantener, digamos, el número de células suficiente. La célula condrogénica se diferencia después en el condroblasto. Y el condroblasto es una célula también de aspecto oval, pero va a tener un citoplasma más desarrollado, dado que va a tener la responsabilidad principal de generar el material intercelular, compuestos fibrilares, proteínas también, muchas proteínas fibrilares, entre las que vamos a encontrar de manera importante, ¿cierto?, lo que corresponde al colágeno tipo 2, ¿ya? Entonces, a este colágeno tipo 2 también va a secretar otro tipo de proteínas, proteoglicanos, ácido hialurónico, todos estos elementos que aparecieron en esa lista, que son, digamos, los que van a permitir después
que este medio proteico pueda hidratarse, ¿ya? Entonces vamos a dar la explicación de cuáles son las proteínas que participan en ello. Pero básicamente vamos a reconocer entonces que en la capa condrogénica vamos a tener las células condrogénicas probablemente tal y los condroblastos que van a corresponder a estas células que van a estar generando este material fibrilar que después se va a hidratar. Eso para caracterizar en términos muy eh, escuetos de las características principales de lo que corresponde a esta capa que sería el pericondrio celular o capa condrogénica del pericondrio, ¿ya? En la capa fibrosa, que es la capa que se encuentra inmediatamente por arriba, vamos a encontrar principalmente fibras colágenas, colágeno tipo 1, colágeno tipo 1 no mineralizado, donde se van a disponer también a lo largo y de manera bastante bien compactada fibroblastos que son los responsables de su formación, obviamente. Estos fibroblastos se describen que provienen también de la célula condrolástica. Y esto nuevamente se justifica porque estamos hablando de células que comparten un precursor común y recordemos que todos ellos, al fin y al cabo, son variantes y precisiones del tejido conectivo. Entonces vamos a tener fibroblasto dispuesto en el pericondrio y con ello entonces muchas fibras colágenos tipo 1 no mineralizados. Acá también, nuevamente recordar que es donde se disponen principalmente los vasos sanguíneos. Así que aquí voy a buscar un vaso sanguíneo medio burdo, pero solamente para tener la claridad de su disposición, su presencia en este esquema que no había quedado ahí bien recreado. Entonces aquí tenemos un vaso sanguíneo, tenemos ahí las células de la sangre, y son los que más que nada, los que principalmente van a dedicarse a lo que es darle el soporte nutricional a las células que componen el tejido cartilaginoso probablemente tal, ¿ya? Así que eso para que lo vayamos reconociendo e identificando. ¿Alguna pregunta hasta acá, jóvenes? Respecto al pericondrio. Aquí sigamos Profe, avanzando. Sí. usted dijo que la célula condrogénica era la responsable de mantener el número de células, ¿dónde? ¿Dónde cree usted? En el pericondrio. Correcto, en el pericondrio celular, ¿cierto? Ya. Entonces, es ahí donde nosotros tenemos que ir reconociendo estas capacidades también acorde a la organización arquitectónica y al espacio donde se ubica. O sea, es ahí donde nosotros nos va a permitir ir entendiendo sus roles y sus diferentes actividades, ¿ya? Entonces veíamos que esta célula condrogénica derivada de célula mesenquimática va a después diferenciarse, ¿cierto? Recuerden, todos estos conceptos son clave. Una célula indiferenciada a una célula diferenciada. Y la diferenciación siempre trae consigo funciones específicas. Entonces la célula condrogénica se diferencia en lo que sería el condroblasto que tendría más bien este aspecto, una célula un poquito más voluminosa, con un citoplasma más desarrollado, y que va a tener la capacidad de producir entonces este colágeno tipo 2 principalmente, y otras proteínas que nos van a permitir que esta matriz se vaya hidratando. Recuerden que es el concepto clave en el cartílago, la hidratación de esta proteína. En el concepto del tejido óseo era una matriz proteica que se calcificaba. Acá es una matriz proteica que se hidrata, es el concepto clave. Em, entonces, este condroblasto, a medida que sigue generando este material fibrilar, va a llegar un momento en el cual va a quedar incluido dentro de ese propio material que estuvo generando, ¿ya? Esta inclusión eh, es lo que permite caracterizar y diferenciar lo que es un condroblasto de un condrocito. Y el condrocito se va a encontrar entonces inmerso dentro de esta matriz y en ese aspecto igual vamos a encontrar que el espacio donde se ubica el condrocito va a corresponder a un condroplasto. Ahí estoy dibujando la silueta del condroplasto y en el interior cómo se ubica el condrocito como estamos viendo acá. Entonces aquí tenemos el condrocito. Recuerden que esto lo estoy dibujando con el mismo PowerPoint, entonces un poquito más difícil para mí. Pero básicamente esto es lo que nosotros vamos a encontrar. Entonces un condrocito, que es una célula más bien oval,
a diferencia de ese aspecto fusiforme que veíamos anteriormente, y que se va a encontrar incluida dentro de su propia matriz fibrilar e hidratada. ¿Ya? Recordemos que estamos dibujando la matriz. Y el espacio va a corresponder al condroplasto. ¿Ya? Eso para que vayamos viendo. Esta célula, el condrocito, tiene dos capacidades bastante bien importantes para el soporte de la propia matriz. Uno de ellos es que el condrocito conserva la capacidad de multiplicación. Entonces, hay una actividad de crecimiento celular desde el pericondrio celular, pero también hay una capacidad de crecimiento del número celular a expensa de las células que se encuentran en la propia matriz. Dado que el condrocito conserva esta capacidad de multiplicación, aquí tenemos nosotros la recreación de una célula en mitosis. La consecuencia de esto es que vamos a encontrar dos o más células presentes en un mismo espacio celular, en un mismo nicho, ¿cierto? En el mismo condroplasto. Entonces, a esto se le llaman grupos isógenos. Grupos isógenos. Después va a salir el listado, por si acaso, estos mismos términos que estamos describiendo, ¿ya? Pero adelantamos que correspondería al grupo isógeno y los grupos isógenos van a corresponder al conjunto de condrocitos que se encuentran ocupando el mismo espacio básicamente dentro de ese nicho del condroplasto. Entonces vamos a tener grupos isógenos de a 2 células, otras de a 4 células, y así generalmente es como se va a poder llegar a reconocer. Entonces, como vemos, esta célula que ha quedado incluida dentro de la matriz conserva la capacidad de multiplicación, y también la segunda característica, que era lo que quedaba por señalar, es que también tiene una alta capacidad de producción de material fibrilar. Entonces, estas dos características le van a conferir al tejido cartilaginoso la capacidad de crecer no solamente desde la capa condrogénica, sino que también desde el propio interior de la matriz. De esta forma se reconocen lo que son dos tipos de crecimiento. El primero, el crecimiento por aposición o crecimiento aposicional, y esto recordemos de lo que sucedía en el tejido óseo. El tejido óseo solo crece por aposición. Esto significa capa sobre capa, capa sobre capa. Eso es, digamos, lo que caracteriza el crecimiento aposicional. Y el segundo tipo de crecimiento es el crecimiento intersticial, que sería el equivalente a lo que estaría ocurriendo dentro de la propia matriz, producto de la multiplicación celular y el aporte proteico que están haciendo ya sea los condrocitos de manera individual o a través de los grupos isógenos. Entonces, hay un crecimiento por aposición y un crecimiento intersticial. Y estas son particularidades que vemos en el tejido cartilaginoso, ¿ya? Voy a suspender, voy a borrar algunas de las líneas que hice. Ahí sí. Y entonces aquí tenemos las que corresponde a la señalización de lo que habíamos visto como el periósteo fibroso y la matriz probablemente tal. Aquí se destaca lo que corresponde al crecimiento por aposición, dado a la multiplicación celular también, o sea, no solamente la producción de material, sino que también el número de células. El concepto del condrocito en su laguna o condroplasto, el material intercelular, y que de algún modo es la evidencia también del crecimiento que puede dejar de forma intersticial las diferentes células, y el nido celular caracterizado por estos grupos isógenos como aparecen aquí señalados. Crecimiento intersticial, crecimiento por aposición, ¿ya? Entonces, este tipo de esquema para nosotros siempre es muy útil porque nos permite reconocer las diferentes características que componen la organización arquitectónica y los aspectos morfológicos pertinentes para ayudarnos a hacer una buena descripción del tejido cartilaginoso, ¿ya? Aquí hay una microfotografía que de algún modo nos da cuenta de lo que esperamos sea lo mismo, ¿cierto? Aquí los grupos isógenos, la presencia de los condrocitos,
la matriz interterritorial o intersticial, y el pericondrio con su capa fibrosa y su capa condrogénica, ¿ya? Entonces, ahí para que vayamos haciendo el ejercicio, ¿cierto?, de ir extrapolando los conceptos que vimos en el esquema con lo que estamos viendo acá en esta microfotografía. En términos muy generales, nosotros reconocemos tres tipos de cartílagos: el cartílago hialino, el cartílago elástico y el Rodrigo, fibrocartílago. Dime, Ricardo. ¿puedes volver al anterior? Ya. Ahí ustedes pueden notar que en el esquema se plantea un color medio azulito, ¿no es cierto? Este seguramente es azul de Mallory, esta tinción, donde está más azulito una parte que está entre los grupos celulares. Tal como dijo el doctor Fuente, eso es matriz interterritorial. Lo que tenemos en la matriz interterritorial, o sea, son las mismas composición que ya nombró, de proteoglicano y de fibras colágenas, especialmente tipo 2, ¿ya? La colágena tipo 2 aquí es la principal. Y lo que hay en la matriz interterritorial es una mayor concentración precisamente de ese tipo de fibras colágenas tipo 2, a diferencia de la matriz territorial, que sería la que esté inmediatamente alrededor de cada grupo isógeno o alrededor de cada condrocito, que está predominantemente hecha por proteoglicanos, ¿ya? ¿Cuál es el asunto de esto? Recuerden que los cartílagos son elementos muy acuosos, y recuerden que el hecho de que esté lleno de líquido genera lo que se llama presión hidráulica y resistencia hidráulica, ¿ya? Los líquidos son incompresibles, ustedes no los pueden comprimir, pero si la matriz no hiciera estas cavidades de alguna manera alrededor de las células al ser comprimidas podrían ser achurrascadas y aplastadas. Entonces, de alguna manera de protección es como un amortiguador gigante, ¿no es cierto?, alrededor de las células. Y esa es más o menos la explicación de por qué se tiñen diferentes. Tienden a teñirse más suave, ¿ya? Donde no hay tanta matriz fibrilar, y a teñirse un poco Más claro, más pálido. más pálido, o sea, un poquito más fuerte en la parte donde hay matriz fibrilar, mayor Correcto. concentración. Ojo que por eso también se llama cartílago hialino, porque en el caso de la tinción HE, no es muy clara la tinción que se logra con la hematoxilina eosina. Para ver bien cartílago muchas veces tenemos que usar otro tipo de tinciones, ¿ya? Eso. Ya, Ricardo, muchas gracias por las precisiones. Entonces estábamos caracterizando que se reconocen tres tipos de cartílagos: el cartílago hialino, el cartílago elástico y el fibrocartílago. Todos básicamente se les reconocen características bastante similares en cuanto a las características del condrocito. Sin embargo, hay ciertas particularidades en función principalmente del tipo de proteína que están secretando. Nosotros vamos a reconocer estas tres estructuras, van a haber ciertas disposiciones particulares y también ciertas ubicaciones de mayor precisión en ciertos elementos. En el caso de lo que nosotros estuvimos describiendo, es lo que suele caracterizar al cartílago hialino, que es el rico principalmente en colágeno tipo 2, proteoglicano y ácido hialurónico, como lo hemos estado conversando en este rato. Mientras que el cartílago elástico, si bien también presenta colágeno tipo 2 y los elementos que hemos estado describiendo, de manera particular llama la atención por la presencia de fibras elásticas. Las fibras elásticas se encuentran acompañando toda esta misma matriz de colágeno tipo 2, pero tiene esta particularidad en cuanto a su composición. Dado que hay mayor fibra elástica, la estructura así va a disponer de mayor elasticidad, o sea, es una consecuencia lógica. Entonces, extrapolamos todo lo que corresponde a los fenómenos biológicos y las características histológicas para las propiedades físicas que tienen que desempeñar a nivel macro, a nivel anatómico, ¿ya? Y el tercer tipo de cartílago es el fibrocartílago. Vamos a encontrar en ello, junto con lo que es el colágeno tipo 2 y todos estos elementos que tomamos de referencia inicial, encontraremos entonces también la presencia de colágeno tipo 1, y este fibrocartílago lo encontramos principalmente en zonas de transición,
donde nos vamos a encontrar con otros elementos ya más ricos en colágeno tipo 1, como ligamentos, tendones y cosas así. Entonces va a estar justamente haciendo el tránsito de este cartílago que recubre las superficies articulares hacia lo que será después la unión con lo que son elementos capsulares, ligamentosos, tendinosos, que van a estar ahí marcando el tránsito entre una estructura conectiva hacia otra estructura conectiva, ¿ya? El cartílago hialino es el que encontramos principalmente caracterizando la parte de la nariz, ¿cierto? Esta parte de la nariz. También es la responsable de la unión de las costillas al esternón, ya sea en todas las diferentes partes del esternón, el mango y en el cuerpo. Esto que aparece ahí en este color medio celeste. También recubriendo las superficies articulares de las articulaciones propiamente tales. Entonces, aquí en esta misma situación, en la segunda parte, vamos a dar cuenta que hay ciertas modificaciones que ocurren, pero básicamente es lo que se reconoce también como característica del cartílago hialino, el recubrimiento de este tipo de superficie, y también en lo que es este tipo de cartílago que encontramos en la zona del cuello, ¿cierto? También en los anillos traqueales, ahí vamos a encontrar estas estructuras que todas se caracterizan por ser bastante resistentes ante fuerzas compresivas, se encuentran ubicadas en elementos donde el cuerpo necesita disponer de estas propiedades físicas, y el cartílago hialino lo vamos a encontrar ahí básicamente, ¿ya? Aquí en este macro esquema, ¿cierto? Vemos acá lo que bien podríamos reconocer como el conjunto de condrocitos, células redondas, sus diferentes lagunas, ¿cierto? Un grupo isógeno, hay condrocitos casi aislados, pero lo que busca destacar acá principalmente es las características de la composición intercelular, donde vamos a tener destacando aquí lo que podríamos reconocer como colágeno tipo 2, que correspondería a estas grandes fibras, ¿ya? Colágeno tipo 2 se dispondrá principalmente en esta forma, distribuyéndose como en redes, ¿cierto? También van a haber otras moléculas de colágeno, pero en menor cantidad, 9, 10, 11. Pero el colágeno tipo 2 va a ser el más abundante en esto, y es lo que le confiere las características al cartílago hialino propiamente tal. A estas moléculas proteicas fibrilares también se ubican otro tipo de moléculas proteicas fibrilares que van a corresponder al ácido hialurónico y al condroitinsulfato y al queratansulfato, que van a tener esta disposición ubicándose entre las células, entre las fibras colágenas, las cuales van a permitir a su vez que se acoplen estas proteínas nuevamente de aspecto fibrilario, como si fuesen plumillas, que se acoplen a ellos, y permitir entonces que estas moléculas de glicosaminoglicano puedan entonces adherirse y anclarse a ellos. La particularidad de estas moléculas, especialmente estas que ponemos aquí monómeros de proteoglicano, son las que van a permitir que las moléculas de agua queden incorporadas dentro de esta matriz. Como ven, todas estas moléculas que estamos viendo acá son producidas y generadas por los condrocitos, pero el agua va a venir principalmente de lo que corresponde al medio extracelular, y la particularidad es que acá tienen que fijarse las moléculas de agua. Entonces, en esta rica estructura proteica, las moléculas de agua quedan absorbidas y quedan ahí incorporadas dentro de lo que significa esta matriz. Entonces, nosotros tenemos una matriz altamente hidratada por las características proporcionadas por las mismas proteínas que ahí lo vemos dándole la estructura a esta misma. Entonces, y la hidratación entonces va a estar expensa principalmente de las propiedades que tienen estos monómeros de proteoglicano, como estamos viendo acá, ¿ya? Entonces, se dice que el porcentaje de agua presente en el cartílago hialino se mueve entre el 68 y 75% del peso, lo que eso es una tremenda proporción. Entonces es una gran cantidad de agua, y justamente esto, digamos, lo que va a permitir que el cartílago, dado que está altamente hidratado,
cumpla con la función de ser un importante, una estructura de alta capacidad para resistir fuerzas compresivas. De ahí el doctor Moreno lo describía hace un ratito. El líquido tiene la capacidad de ser un líquido incomprimible, o sea, no se puede comprimir, a diferencia de lo que ocurre con las otras estructuras. El gas se puede comprimir, los sólidos se puede comprimir, pero el agua no. Entonces, esta misma alta composición de agua que tiene, le permite justamente ser resistente a las fuerzas compresivas, y por eso lo encontramos recubriendo las superficies articulares, que es donde al fin y al cabo va a estar ocurriendo el fenómeno de la articulación y de las recepciones de diferentes fuerzas. Después, cuando veamos la articulación sinovial, nos daremos cuenta que entre ambas superficies hay líquido, líquido sinovial, y es ahí donde ocurre todo este fenómeno de la articulación. Pero histológicamente ya encontramos estos elementos estructurales con una gran cantidad de agua, que va a permitir entonces que el hueso, en esta estructura terminal, con, con la cubierta que tiene de cartílago, le permita cumplir con esta función compresiva a la cual van a ser sometidas las estructuras óseas probablemente tal. No sé si Ricardo quieres comentar algo acá. Solamente reforzar el tema de la incompresibilidad de los líquidos. Por ejemplo, para eso existen las gatas hidráulicas, las que le pueden levantar mucho peso, ya con muy poco esfuerzo de alguna manera, porque se distribuye, ¿no es cierto?, la presión a través de los pistones que están relacionados con el líquido que realiza el movimiento. ¿Ya? Los frenos hidráulicos de los vehículos, ustedes cuando pisan el freno, lo que se mueve como es incompresible, la presión que hace el freno inmediatamente moviliza el líquido hidráulico, de los frenos, ¿ya? Y actúa sobre las pastillas, sobre las balatas, etcétera, de los vehículos, y hace que frene. Entonces, las aplicaciones del tema hidráulico son muchas en la ingeniería, por lo tanto, eso mismo ya diseñó la naturaleza, ¿ya? Tal como dice el doctor Fuente, la mayor parte, o sea, todas las articulaciones tienen tejido conectivo cartilaginoso y resisten precisamente fuerzas compresivas, ¿ya? Ahora, el problema, lo ideal es que las fuerzas compresivas, como lo vamos a ver un poquito más adelante, tienen que ser dinámicas. Ojalá que generen además movimiento, porque si están contenidas y mantenidas en un solo punto, ese punto puede sufrir un fenómeno que se denomina de instilación, en la cual se empieza a desplazar el líquido, ¿no es cierto?, y puede generar pérdida de estructuras celulares, ¿ya? Entonces, es importante que las articulaciones se mantengan en movimiento, ¿ya? Y eso es válido tanto para la articulación temporomandibular como para la articulación de la rodilla, como la articulación de los huesos o de la columna vertebral, etc. ¿Ya? Bien, gracias Ricardo. Entonces, nuevamente, rescatando el esquema este que la colega acá, doctora Borjat, nos preparó, vemos principalmente estas células, y se quiere destacar en esta secuencia la importancia del componente fibrilar, colágeno tipo 2, ácido hialurónico, los monómeros de proteoglicano, que al final van a ser los responsables de la hidratación que tiene que ocurrir de este tejido para que pueda cumplir con estas funciones principalmente de resistencia ante fuerzas compresivas. Por eso su alto porcentaje en la composición de agua. Aquí tenemos un acercamiento nuevamente a lo que sería el ácido hialurónico y las diferentes proteínas de glicosaminoglicanos que van a ser las responsables de la hidratación. Entonces ahí vemos un acercamiento de cómo opera toda esta estructura fibrilar que vamos a encontrar en todos los cartílagos, pero en el cartílago el cartílago hialino se caracteriza principalmente por esto, por estas proteínas y por esta hidratación. Cartílago elástico también se encuentra en la composición de ciertas estructuras, ¿cierto? Aquí va a ser interesante que ustedes también indaguen dónde encontramos cartílago hialino, dónde encontramos cartílago elástico y dónde encontramos fibrocartílago, para que así vayan ustedes también haciendo esta pesquisa. Aquí destacamos elementos del oído propiamente tal, y vamos a encontrar que la principal característica va a ser la gran composición en fibras elásticas.
Estas son tensiones especiales donde buscan destacar este tipo de composición fibrilar, y nos vamos a dar cuenta también de que a estas proteínas, que obviamente también están coexistiendo con las mismas colágeno tipo 2, hay una gran presencia de la fibra elástica, y también es un cartílago bastante más celular de lo que veíamos en el otro esquema, ¿ya? Entonces, esto es lo que suele caracterizar al cartílago elástico, y la disposición más abundante de fibras elásticas es lo que al fin y al cabo le va a conferir las propiedades a esta estructura, ¿ya? Esto para hablar del cartílago elástico. Y en cuanto al cartílago fibroso, como ya también lo habíamos señalado, es donde vamos a encontrar principalmente mayor carga mayor densidad de fibras colágenas, principalmente de tipo 1. Nuevamente, igual va el colágeno tipo 2, pero el colágeno tipo 1 es lo que empieza a encontrarse acá presente. Y se dice que los discos intervertebrales tienen harto fibrocartílago, y también lo vamos a encontrar en el disco articular de la articulación temporomandibular. Entonces ahí vamos a encontrar elementos de fibrocartílago que, como le decía, la principal característica es la presencia de fibras colágenas dentro de su matriz. Si se fijan, todos estos aspectos que le dan identidad a las matrices está dada principalmente por las características que tienen las fibras. Y eso, digamos, lo que le va a ir confiriendo las diferentes propiedades. Acá podemos reconocer que hay una zona de cartílago hialino, ¿cierto? Que es lo que estamos viendo acá, ¿cierto? Que hay una zona de transición entre un cartílago y hialino propiamente tal. Y aquí encontramos elementos que nos permiten reconocer que estamos en presencia de un fibrocartílago, ¿ya? Aquí vemos que las células suelen disponerse más bien como si fuesen hileras, pero también en un marco de una matriz rica en colágeno tipo 1, ¿ya? Y esto es justamente lo que ocurre porque estamos en un punto de tránsito entre lo que es un cartílago articular a lo que después serán los elementos de inserción del tejido muscular. Entonces está, entre comillas, convirtiéndose, o un elemento, un espacio, un tejido de transición, para que después solamente sea colágeno tipo 1, ¿ya? De un material colágeno 2 hidratado pase a un colágeno tipo 1. Y aquí encontramos también presentes estos elementos que caracterizan al colágeno, perdón, al cartílago, al fibrocartílago, ¿ah? En estas zonas de transición, ¿ya? Entonces, tenemos aquí los tres tipos de cartílagos. Tenemos el colágeno tipo 2, caracterizando el cartílago hialino, las fibras elásticas, caracterizando al cartílago elástico, y el colágeno tipo 1 para caracterizar a lo que corresponde a esta parte del fibrocartílago, ¿ya? Nuevamente, todo lo que nosotros hemos descrito en la primera parte de la presentación, se ocupa el cartílago hialino como referente para hacer la descripción, pero vemos que en realidad hay hartos tipos de cartílagos cumpliendo diferentes funciones, ¿ya? Aprovechando que todavía nos quedan algunos minutos, podemos reconocer ciertas similitudes entre el cartílago y el tejido óseo. Acá todos producen una sustancia intercelular propio de lo que significa el tejido conectivo. Aquí estamos tomando como referencia lo que corresponde al tejido óseo, ¿cierto? Tejido óseo. Ambos producen sustancia intercelular, ambos tienen lagunas, ambos tienen una estructura fibrosa de recubrimiento, y ambos cuentan con una capa celular y una capa fibrosa. Y lo particular del tejido óseo es que el crecimiento es solo por aposición. En el caso del cartílago tenemos un crecimiento por aposición y crecimiento intersticial. Aquí, desde el punto de vista del tejido óseo, el tejido óseo no tiene crecimiento intersticial y el hueso se calcifica, ¿ah? En cambio, en el caso del cartílago, lo que hace principalmente es hidratarse. Y las células de remodelación, en este caso el tejido óseo, son los osteoclastos, ¿ya? Entonces, es importante empezar a proyectar y a visibilizar que todos estos huesos que nosotros estamos aprendiendo y estudiando, específicamente ustedes en sus clases de anatomía, primero son estructuras muy celulares, que también tienen su recubrimiento
particulares y específicos que permiten que después estos huesos puedan articularse. Hoy día nos hemos centrado justamente en lo que describir el cartílago, que después vamos a ver nuevamente después de recreo cómo podríamos proyectar el funcionamiento de ellos, pero después empezar también a visibilizar que todo esto también viene en tendones, músculos, y al final todo esto empieza a vestirse con más tejido y un conjunto de otros tejidos que también van a ser parte de la composición orgánica para que podamos entender cómo esto va funcionando de manera normal para que nuestro cuerpo pueda cumplir con sus diferentes funciones, ¿ya? Así es que con esto cerramos esta parte de aspecto descriptivo de lo que es el tejido cartilaginoso y el tejido óseo como parte del tejido conectivo de sostén, y que luego del pequeño break que vamos a tener, vamos a hacer una recreación de la articulación sinovial. Ricardo, ¿alguna observación? Nada por ahora, Rodrigo. Bien, pues jóvenes, entonces no sé si hay alguna pregunta, algo que quisieran comentar. Profe, ¿me haría el favor de mostrarme la diapositiva de las diferencias y las similitudes con el tejido óseo, por fin? ¿Sí? ¿Quiere ver en algo especial? Quiero tomarle una foto para repasarlo después. Ya, recuerda que nosotros el fin de semana, esta presentación ya está disponible en el sitio del aula virtual, ¿ah? Esta parte del cartílago también está, entre comillas, subida, así que ahí está para que puedan disponer de ella. Así que no se preocupe, ahí se alcanzó a tomar la foto. Gracias. Bien, ¿alguna otra pregunta, Profe, comentario? ¿qué Sí. significaba crecimiento por aposición? Crecimiento por aposición es crecimiento por capa, ¿ya? Entonces aquí nosotros tenemos la estructura del tejido óseo. El tejido óseo crece a expensas solo de la capa de los osteoblastos. Entonces, por aposición es esto. Capa por capa, capa por capa. Eso es por aposición. Piensa en una torta de 1000 hojas. Listo. Torta mil hojas. Capa por capa.